Hermanos, la semana pasada nosotros estudiamos y comenzamos un tema de una iglesia reformada y explicamos por qué somos una iglesia reformada y en qué consiste ser una iglesia reformada, cuáles son las doctrinas que abrazamos. Y vimos un poco de historia acerca de el movimiento de reforma protestante, comenzado por algunos hombres que el Señor levantó, como Martín Lutero, hermanos, entre otros, el más conocido, quizás Martín Lutero, clavando sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, queriendo hacer un debate teológico acerca de lo que la Iglesia católico-romana creía acerca de la salvación. Y vimos todo ese antecedente, hermanos. Si alguien no estuvo y alguien no tuvo la oportunidad de escuchar esta introducción, esta es la segunda parte, hermanos, así que si algo como que no les queda duda, pueden ir a la página de Facebook y buscar el sermón pasado. Hermanos, nosotros la semana pasada dijimos y estudiamos que el movimiento de reforma y las doctrinas que perseguía se podían conjuntar o se podían resumir en lo que posteriormente a los iniciadores del movimiento de reforma se conoció como las 5 solas del movimiento de reforma. Y nosotros vimos la primera, solo escritura, partiendo en que toda doctrina y toda enseñanza tenía que tener el aval de la escritura. Así que la sola escritura pone a la escritura como máxima autoridad, por encima de los papas, por encima de los credos, por encima de las tradiciones, hermanos. La autoridad de la Biblia está superior, está gobernando sobre todo lo que cualquier hombre pueda decir. Esto no quiere decir, hermanos, que vamos a desechar la enseñanza de cualquier hombre que el Señor ha levantado, sino que la enseñanza de algún hombre tiene que estar supeditada y alineada a lo que dice la Escritura. Si algo no está alineado a lo que dice la Escritura, hermanos, entonces la Escritura gobierna sobre todo ello. No importa quién sea, hermanos, no importa la autoridad que tenga esa persona, no importa la fama que tenga esa persona, la palabra tiene autoridad suprema. Y lo que nosotros enseñamos, hermanos, a través de la exposición de la Escritura, tiene que ser, hermanos, dictado por la Escritura, por la palabra de Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada, eso es lo que estudiamos un poquito la semana pasada. Y ahora continuando, hermanos, con esta conmemoración del aniversario de Reforma que se celebra el 31 de octubre, el día en que Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral, hermanos, y continuaremos exponiendo brevemente lo que significan las otras 4 solas. Nosotros solamente vimos una, la sola escritura, y ahora brevemente, hermanos, entonces nosotros meditaremos acerca de qué enseñan las otras 4 solas. Sola fe, sola gracia, solo Cristo y soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria, hermanos. Así que no podremos hacer todo profundamente, nos llevaría muchas sesiones estudiar cada una de estas, pero haremos un repaso general para que nosotros entendamos por qué nos consideramos como una iglesia reformada y cuáles son las doctrinas que nosotros abrazamos, hermanos. A mi parecer, estas 4 solas que sobran, que faltan, hermanos, para que nosotros podamos estudiar las doctrinas fundamentales de la Reforma, en mi parecer es el Evangelio, hermanos, es cómo se sustenta el Evangelio, sobre qué descansa el Evangelio, sobre qué doctrinas, hermanos, está sustentado el Evangelio. ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? En otras palabras, ¿por obras o por gracia? Es lo que sustentan estas 4 solas. Y en los tiempos de Martín Lutero, hermanos, se entendía o se comprendía, la Iglesia católica romana afirmaba que el hombre es salvo por gracia y el hombre es salvo solo por Cristo, pero habría que entender qué es lo que ellos definen como solamente salvos por gracia y solamente salvos por Cristo, y cuáles son los medios de gracia que ellos entendían por los cuales una persona puede llegar a la salvación. En los tiempos de Lutero era común la confesión en los monasterios. Cuando alguien pecaba tenía que ir con algún sacerdote y entonces confesar sus pecados para que luego ese sacerdote le impusiera una penitencia y luego, después de haber realizado la penitencia, fuera absuelto de sus pecados. Pero Martín Lutero tenía un problema con esto, hermanos.
Él tenía tanta carga de pecado y él veía su vida y examinaba su vida y encontraba mucho pecado y encontraba un tormento constante por no poder satisfacer completamente la justicia de Dios, por no vivir en la perfección que Dios demanda para alcanzar la salvación. Así que cuando él iba a confesarse, sus confesiones eran muy continuas y muy largas. Martín Lutero pasaba a veces 6 horas confesándose. Así que esto era una carga y un tormento para el que lo escuchaba, ¿no? 6 horas confesando sus pecados y diciendo, también he hecho esto y también he pecado esto, y luego a veces se levantaba y terminaba su confesión y recordaba otra cosa y volvía a confesarse. No podía, hermanos, entender Martín Lutero cómo es que un hombre pecador puede satisfacer las demandas de un Dios justo. Cómo un hombre puede vivir perfectamente, hermanos, agradando a Dios con toda su vida y con todo su corazón. La razón por la que Lutero actuaba de esta manera, hermanos, era por temor al juicio de Dios. Era por temor a la consecuencia sobre el pecado que Dios trae. Así que se angustiaba cada vez más por la magnitud de sus pecados y por la incapacidad de su propia vida de satisfacer a Dios. Había algo que Lutero no podía entender, hermanos, lo que significa la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que él no entendía cómo es que en el Evangelio Dios revela su justicia, porque Lutero entendía que la justicia de Dios era el pago para el pecador, era el pago por las consecuencias de haber pecado. Y no entendía, no podía explicar en su mente cómo la buena noticia del Evangelio era el castigo de Dios sobre el pecador, que la manera en la que él entendía la palabra justicia. Aún después de todos sus esfuerzos y de tratar de cumplir las penitencias y sus confesiones continuas, él se sentía incapaz de alcanzar la justicia de Dios y por consecuencia se sentía condenado a la ira de Dios por causa de su pecado. No hallaba descanso para su alma en saber cómo podía vivir perfectamente delante de Dios. De hecho, en alguna de sus biografías, él dice lo siguiente, hermanos, escribiendo Lutero dice, no podía estar seguro de que mi satisfacción complaciera a Dios. No amaba, no, más bien odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. En silencio, si no blasfemaba, ciertamente murmuraba con vehemencia y me enojaba con Dios. Decía, ¿acaso no basta con que nosotros, miserables pecadores, perdidos para toda la eternidad por el pecado original, seamos oprimidos por toda clase de calamidades a través de los 10 mandamientos? ¿Por qué Dios acumula dolor sobre dolor a través del Evangelio y a través del Evangelio nos amenaza con su justicia y con su ira? Así me debatía con una conciencia desbocada y perturbada. Constantemente le preguntaba a Pablo sobre los pasajes de Romanos, refiriéndose en particular al versículo 16, y ansiaba saber qué quería decir. Medité día y noche sobre esas palabras hasta que por fin, por la misericordia de Dios, presté atención a su contexto. En él se revela la justicia de Dios, como está escrito, el justo por la fe vive. Comencé a comprender que en este versículo la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don divino, es decir, por la fe. Comencé a comprender que este versículo significa que la justicia de Dios se revela a través del Evangelio, pero es una justicia pasiva, es decir, aquella por la cual el Dios misericordioso nos hace justos por la fe. Como está escrito, el justo por la fe vive. De repente sentí que había nacido de nuevo y entrado en el paraíso mismo por las puertas abiertas. Exalté esta palabra mía, la más dulce, la justicia de Dios. Con tanto amor como antes había odiado con odio, esta frase de Pablo era para mí la mismísima puerta del paraíso. Así entonces Lutero fue convencido por medio de la palabra de Dios, hermanos, que la justicia de Dios de la que habla Romanos 1:16 no es la justicia para castigar al pecador, sino es la justicia que le es imputada, que le es dada al pecador, porque él no la puede ganar por sí mismo. Es una justicia pasiva, no algo que él logra, sino que algo que le es otorgado.
¿Qué dice Dios sobre la forma en la cual nosotros podemos ser considerados justos, hermanos? ¿Y cuál fue el mensaje que Lutero entendió y que pudo comprender para poder debatir las doctrinas con la Iglesia Católica? Es el meollo del asunto de las otras 4 solas que estudiaremos. Y nos basaremos, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Si me acompañan a ir ahí, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Aunque leeremos otros versículos anteriores al 8 y al 9, el principal que estudiaremos es el 8 y el 9, hermanos. Efesios 2, 8 y 9. Si lo tienen, dice así, hermanos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que Pablo está diciendo en Efesios, hermanos, y que persiguen estas solas, es primero, hermanos, la primera sola que veremos es sola gracia. A pesar de que la Iglesia Católica Romana dice que la salvación es por gracia, y si nosotros le preguntamos a alguien de la Iglesia Católica cómo una persona puede salvarse, si por obras o por gracia, ellos contestarán: es por gracia. El problema es lo que ellos entienden como gracia. ¿Cuál es la gracia por la que una persona puede ser salva? ¿Cómo entiende la Iglesia Católica la salvación por gracia? Dice, hermanos, en uno de sus catecismos, así, lo voy a citar textualmente para no torcer lo que ellos dicen, lo voy a citar textualmente, hermanos. El catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1128, dice: solamente por medio de la gracia el hombre puede alcanzar la vida eterna, que es el fin para el cual fue creado. Este regalo de Dios exige la respuesta del hombre. Los sacramentos son medios de salvación, son la continuación de las obras salvíficas que Cristo realizó durante su vida terrenal. Por tanto, siempre comunica la gracia, siempre y cuando el rito se realice correctamente y el sujeto que lo va a recibir tenga la disposición necesaria, sin oponer resistencia. La recepción de la gracia depende de la actitud que tenga el que lo recibe. Y luego sigue diciendo: los sacramentos son los signos eficaces de la gracia, porque actúan por el solo hecho de realizarse. En otras palabras, lo que la Iglesia Católica está diciendo, hermanos, es algo como esta ilustración. Imaginen que la salvación es llegar a la punta de un gran monte. La salvación se encuentra en la cima de ese monte y el hombre está al pie del monte. La salvación, para obtener la salvación hay que caminar cuesta arriba para obtenerla. Lo que la Iglesia Católica dice: mira, la salvación se obtiene de esta manera. Tú no puedes escalar ese monte sin herramientas. De manera que yo te doy las herramientas, que la gracia son esas herramientas puestas a tu favor. Tú puedes ponerte unos zapatos especiales, tú puedes ponerte guantes, tú puedes agarrar una cuerda, para que entonces tú puedas escalar este monte hasta la salvación. Y esas herramientas son gratuitas. Lo único que tú tienes que hacer es tomarlas, ponértelas y comenzar a escalar cuesta arriba, para que por medio de tu esfuerzo y para que por medio de tu obediencia y a través del uso de estas herramientas tú puedas llegar a conquistar la salvación que ha sido dada por ti. Eso es gracia, eso es gratuito. Las herramientas están ahí puestas en una mesa para que tú simplemente las tomes y hagas uso de ellas. Estas herramientas, hermanos, son lo que la Iglesia Católica llama sacramentos. Los sacramentos, según la Iglesia Católica, son las herramientas que te permiten alcanzar la salvación. Ellos creen que a través de estos sacramentos y echar mano tú de ellos, entonces, y tu disposición de tomarlos, claro, y el esfuerzo que pones al escalar, entonces tú puedes obtener la salvación. Pero no es eso lo que la Escritura dice acerca de la salvación por gracia. Porque si nosotros regresamos al versículo 1 de Efesios, hermanos, capítulo 2, que tienen ahí, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que la palabra de Dios dice acerca de la salvación, hermanos, no es que un hombre estaba ahí puesto al pie del monte, deseando subir al monte y tratando de alcanzar la salvación. No era un hombre tratando de subir al monte, encontrar la salvación, diciendo: qué lástima que no puedo subir, no tengo las herramientas. Pero si tuviera las herramientas, escalaría ese monte para alcanzar la salvación. Lo que la Escritura no dice, hermanos, no es un hombre deseoso de obtener la salvación. Lo que la Escritura dice es que todos nosotros estábamos al pie de ese monte, pero estábamos muertos. No teníamos la capacidad, ni mucho menos la intención de escalar ese monte. Lo que había ahí al pie del monte eran cadáveres que les era imposible escalar ese monte, por más herramientas que te dieran, por más instrumentos que nos dieran para poder escalar. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, y un cadáver no puede, por más herramientas que le pongas, escalar el monte de la salvación. Es imposible. Nosotros estábamos muertos, inertes, incapaces de reaccionar. Nuestro estado, hermanos, no era el de una persona que quería empezar a escalar ese monte. No era un hombre que se entristecía por no tener los recursos necesarios para subir. No estaba lamentándose a causa, hermanos, de la falta de recursos y de las herramientas. No estaba esforzándose un poco para subir el monte de la salvación. Estaba muerto, incapaz de poder tener el deseo siquiera de escalar el monte de la salvación. Hermanos, la Escritura dice en Efesios que nosotros ni siquiera éramos unas personas que estábamos en sillas de ruedas, lisiados para poder alcanzar la salvación a la cumbre del monte. No estábamos lisiados, no estábamos incapacitados, hermanos, estábamos muertos. Nosotros éramos cadáveres ahí al pie del monte, que solamente desprendíamos el olor putrefacto del pecado. Nosotros no queríamos alcanzar la salvación de Dios, ni podíamos. No deseábamos por causa de nuestro estado de muerte, no podíamos. Así que ¿qué importa cuántas herramientas tuviéramos ahí? ¿Qué importa cuánto se nos diera? Estábamos muertos, no podíamos ni siquiera, hermanos, tener la voluntad de desear escalar ese monte. Éramos esclavos del pecado y no podíamos hacer otra cosa sino pecar, pecar y pecar. Nosotros no queríamos agradar a Dios. Nosotros no queríamos su salvación, ni lo estábamos buscando, ni lo estábamos deseando, hermanos. Nosotros no éramos las buenas personas que estábamos tratando de agradar a Dios, y que luego entonces Dios vio nuestro gran corazón bondadoso y nuestro buen corazón, y Dios vio que algo bueno había dentro de nosotros, y entonces se compadeció de nosotros. No, nosotros éramos sus enemigos, dice la Escritura. Nosotros estábamos buscando solamente hacer los deseos de nuestro pecaminoso corazón. Nosotros deseábamos hacer lo malo, lo que nos satisfaciera, pensando que ahí íbamos a encontrar plenitud de vida. Nosotros estábamos muertos. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros estábamos destinados, hermanos, a sufrir la consecuencia del pecado. Nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Vivíamos en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, en malos deseos, en avaricia y en idolatría, como dice Colosenses 3:5. Ese era nuestro estado. Nosotros no éramos buenas personas en ninguna manera. Éramos cadáveres hediondos delante de Dios. ¿Qué hicimos entonces para merecer el regalo de la salvación? ¿Qué puede hacer un cadáver para ganarse un regalo? ¿Qué mérito puede hacer un muerto para que le den algo, hermanos? Nada, no puede hacer nada, está incapacitado por completo. No puede hacer nada.
Está muerto por completo, sin vida, como Lázaro cuando estaba en la tumba, ya hedía a causa de su muerte, a causa de la descomposición de su cuerpo. Nosotros éramos esos, hermanos. Nosotros estábamos así. Nuestro pecado, hermanos, estaba haciendo que todo a nuestro alrededor se contaminara por el estado de nuestro espíritu, por andar haciendo lo que no corresponde a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos amó? Hermanos, cuando un animal se está atropellado en la carretera, a la orilla de la carretera, y uno tiene que pasar por ahí, ¿a quién le gusta ese olor, hermanos? ¿Quién amaría eso? ¿Quién amaría ese animal? ¿Quién lo llevaría a su casa? Hermanos, es un olor nauseabundo. Bueno, eso es lo que nosotros éramos para Dios por causa de nuestro pecado. No podíamos ser aceptados delante de Dios. No teníamos ninguna causa en nuestro ser para ser aceptados delante de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos salvó? Entonces, ¿por qué Dios con ese olor nauseabundo quiso acercarse a nosotros y amarnos? ¿Por qué lo hizo, hermanos? Dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que la sola gracia, hermanos, es la causa por la cual nosotros hemos recibido salvación de Dios. Solamente por gracia, porque no teníamos nada bueno que hiciera que Dios se inclinara a nuestro favor. Hermano, no importa cuántas Biblias tuvieras en tu casa, no importa cuántos predicadores tú quisieras escuchar, no importa cuántos sermones habías asistido para escuchar el Evangelio, no importa a cuántos cultos tú asististe, si Dios no hubiera querido tener misericordia de ti, tú hubieras seguido muerto en tus delitos y pecados. No importa cuánto te esforzaras, porque no depende de tu esfuerzo y no depende de mis méritos, sino depende de la pura gracia de Dios. Él nos amó. ¿Por qué nos amó? Por gracia, hermanos. Solamente porque Él quiso. La salvación la recibimos porque Él le plació, porque a Él le dio la gana amar a pecadores hediondos, muertos, hermanos. Y Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿Por qué le plació así, hermanos? Porque a Él se le antojó amarnos. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, hermanos, nosotros seguiríamos en el mismo estado espiritual sin entender nada del Evangelio. Lo podríamos entender intelectualmente, lo podríamos razonar, pero nuestro corazón no hubiera sido transformado si no hubiera sido por causa de la gracia de Dios. Si un día como Lutero, hermanos, tú un día pudiste entender el Evangelio, si un día tus sentidos fueron abiertos, tu corazón fue abierto, si un día el mensaje del Evangelio, Cristo clavado en la cruz a causa de tus pecados, tuvo sentido en tu vida, si un día eso fue algo, hermanos, que experimentaste como un regalo de Dios para ti, si un día tu corazón se abrió y tú pudiste entender lo que eso significaba, eso fue por pura misericordia de Dios para ti. Fue por pura gracia de Dios para ti. Fue a causa de su gran amor por ti. Nada bueno había en nosotros. Nada bueno, hermanos. Nada bueno. Las iglesias carismáticas se cansan de decir que algo bueno había, que Dios vio algo bueno en nosotros. Hermanos, nosotros éramos un animal muerto, con moscas alrededor, hermanos, por causa de nuestro pecado, descomponiéndonos y trayendo muerte por causa del pecado que moraba en nosotros. El Señor nos salvó según el puro afecto de su voluntad. Dios nos amó cuando estábamos muertos y nos dio vida en Cristo. Pero no solo nos dio vida, hermanos. No solo nos dio vida, no solo nos resucitó y nos dijo, ahora tú escala el monte, ya te di vida, ahora es tu turno escalar el monte de la salvación. Ahora es tu esfuerzo.
No solo nos dio vida y nos dijo que nosotros alcanzáramos nuestra salvación por nuestros méritos, sino que Cristo, ya resucitado, nos puso sobre sus hombros y Él subió el monte para alcanzar la salvación para nosotros. Nosotros no hicimos nada, hermanos. Nada. Él lo hizo todo por completo. Él nos cargó en sus brazos y subió Él el camino hasta alcanzar la salvación y la perfección de Dios. Juntamente con Él nos resucitó. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo en Efesios, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. No nos dijo, y veremos si alguien es capaz de llegar hasta la cima. Y les di vida para ver si alguien podía llegar hasta la punta. No, Él nos dice, y Él nos dio vida y nos hizo sentar. Nos hizo sentar. ¿En qué verbo está? ¿En qué tiempo está el verbo, hermanos? En pasado. Nos hizo sentar, pero nosotros todavía no estamos ahí. Estamos luchando ahora con el pecado. ¿Cómo puede ser eso? Porque el Señor, hermanos, nos ha dado la salvación completa en Cristo. No depende de nuestras obras, no depende finalmente de nuestro esfuerzo, depende solamente de Él. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué nos hizo eso? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. De su gracia, de algo inmerecido, de algo que nosotros no teníamos, de algo que nosotros no nos habíamos ganado, de algo que no era para nosotros. Por eso, hermanos, concluye en el versículo 18 diciendo, porque por gracia sois salvos. Porque tú no te la ganaste, porque tú no obtuviste nada, porque no era para ti. Fue simplemente por gracia, porque Dios quiso amarte, porque Dios quiso transformar tu vida, porque Dios dio a Cristo en tu lugar para que tú pudieras tener perdón de pecados. Por eso 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y está repleto todo el Nuevo Testamento, hermanos, de esto. Es gracia, gracia, gracia. ¿Cómo nosotros, hermanos, todavía hemos de considerar que nosotros hemos hecho algo para ganar la salvación? Y a veces decimos lo hemos recibido por gracia, pero nuestra actitud demuestra que nosotros creemos que ganamos la salvación, pero la salvación ha sido solamente por gracia. El Señor nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor se entregó por nosotros cuando estábamos en descomposición por causa de nuestros pecados, hermanos. Bueno, apenas voy con la primer sola, hermanos, sola gracia. Y corté algunos textos para no leer todos los que tenía, hermanos. Solamente por gracia hemos sido salvos. La siguiente sola, hermanos, que abrazó el movimiento de reforma, sola fe, solamente fe. Ok, ¿cómo nos apropiamos de esa salvación? Dios la da gratuitamente a través de Cristo. Dios la otorga gratuitamente sin que el pecador haga algo para que pueda recibirla. ¿Cómo nos apropiamos de ella? ¿Qué penitencias hay que realizar para alcanzar esa salvación que Dios promete? ¿Qué viandas hay que cumplir? ¿Qué promesas hay que cumplir? Es importante, hermanos, señalar que para Roma la justificación se obtiene por fe, pero no solo por fe, no por fe sola. Es decir, si nosotros preguntamos a la Iglesia Católica si nosotros nos justificamos por fe, ellos van a decir sí por fe, sí te justificas por fe, pero no solamente por fe. Y esta es una causa de la doctrina, hermanos, porque del movimiento de reforma, porque nosotros entendemos que somos justificados, hechos justos delante de Dios solamente por la fe, solo por fe, sin nada más que por fe. Porque para Roma, hermanos, la fe no es suficiente. Para Roma, hermanos, es fe más el bautismo del infante, que ellos dicen es la causa instrumental por la que una persona alcanza la salvación.
Es decir, sí está gratuita ahí, pero tú te tienes que bautizar, porque si no, por este medio instrumental, tú no puedes alcanzar la salvación. Así que es fe más obras, fe más el bautismo, fe más las penitencias, fe más lo que tú puedas hacer para alcanzar la salvación. Los reformadores, en cambio, hermanos, argumentaban que el único instrumento de la justificación es la fe. Tú te apropias de la salvación que Dios ha dado solamente por medio de la fe. Incluso la fe es un don de Dios, hermanos. Así que también es por gracia. No pudiéramos decir, pero yo tuve fe. Pero si yo gané la salvación porque yo tuve fe. No, también la salvación la fe es un don de Dios. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. También la fe el Señor la puso. O sea, si tú un día oíste el Evangelio y tú creíste en el Evangelio, esa capacidad de creer en el Evangelio Dios te la regaló. También Dios te la dio. No hicimos nada nosotros, ya que no es por medio de las obras, hermanos, sino solamente por gracia, podemos decir que somos salvos. Es también solo por medio de la fe y por la fe sola que podemos apropiarnos de la salvación que Dios ofrece. La fe no es una obra meritoria. Nadie pudiera decir, yo tuve fe. No, la fe no es una obra, hermanos, en sí misma. Nosotros no pudiéramos jactarnos de la fe. Simplemente es depositar la confianza firmemente en lo que Dios ha dicho acerca de cómo puede salvarnos. La fe simplemente es creer, hermanos. La fe simplemente es decir, yo creo lo que tú has hecho, Señor, para salvarme. La forma en la que Dios salva pecadores, hermanos, y la manera en la que Dios ha diseñado que los pecadores puedan salvarse, creer en eso es la fe. Creer en lo que Dios ha dicho de cómo un hombre puede llegar a ser justo delante de Dios, eso es la fe. Es lo que permite ese regalo de Dios aplicado a nuestro favor. La fe, hermanos, pudiéramos decir que es el acto del pecador de estirar la mano y de recibir el regalo de salvación que Dios ofrece. Es estirar la mano, hermanos. Es decir, sí, yo soy un miserable pecador que necesito esto. ¿Quién podría jactarse de un regalo y decir, pero yo estiré la mano? Este me pertenece. ¿Qué hiciste? Estiré la mano. Vi que no tenía nada y entonces puse mi mano para que ahí otro me regalara lo que yo no tengo. ¿Quién podría jactarse de eso? La fe, hermano, no es una obra en sí mismo. La fe es simplemente creer que lo que Dios ha dicho y ha hecho para salvarnos es la verdad, hermanos. Es creer que Dios nos va a resucitar del estado de muerte y que Él nos va a llevar a la cima del monte para alcanzar la salvación. Así que la fe, hermanos, en realidad es un acto de humildad. Es saberse en bancarrota. Es mirarse a uno mismo y decir como un mendigo pordiosero, yo estoy esperando la buena voluntad de otro. La fe, hermanos, es simplemente saber que uno no posee nada y que necesita de otro para poder alcanzar la salvación. Esa es la fe, creer que otro te lo puede dar. Pero qué indignante es eso, hermanos. Qué indignante. Ahora que están construyendo el tren por el rumbo de donde venimos, hermanos, hay unas personas que dan el paso a los vehículos y que están esperando una moneda a cambio de dar el paso para que no se crucen ahí los vehículos. Así que ahora hay otros trabajadores que son de parte de los constructores del tren, y esos trabajadores están también ahí dando vialidad porque lo requiere. Así que están los que reciben la moneda y los que son los trabajadores. Y cuando paso con los trabajadores, hermanos, bajo el vidrio y les doy una moneda. Y ellos responden indignados y dicen, no, a mí no, ese es al Señor. Diciendo, no, espérame. Yo estoy aquí trabajando, yo tengo mi propio dinero, así que no quiero que tú me des tu limosna. ¿Pero qué tiene de malo eso? Bueno, nos hace sentir inútiles, nos hace sentir humillados. Nos dice, yo no quiero que tú me des tu favor y tu limosna. No, ese dáselo al otro. El otro sí está en esa condición, yo no. Pero la fe es justamente, hermanos, entender que nosotros no tenemos nada y que tenemos que estirar la mano esperando la bondad de otro, diciendo, sí, necesito lo que tú me vas a dar porque yo no tengo nada.
Así que nadie puede ser declarado justo y sobrevivir al juicio de Dios, hermanos, si no alcanza la perfección. Sin embargo, desde la caída de Adán y Eva, ningún solo hombre ha podido gozar de la justicia que Dios requiere para poder ser salvo. El único que lo ha logrado después de que Adán y Eva cayeron es Jesucristo. Él es el único que ha cumplido la ley de Dios perfectamente. Él es el único que ha alcanzado la perfección que Dios requiere para ser declarados salvos. Él es el único que tiene en sí mismo la justicia perfecta para que Dios nos acepte en su gloria. Así que los reformadores, hermanos, en consecuencia, argumentaron en contra de la idea de la Iglesia Católica Romana de decir que Dios nos va a dar su justicia si nosotros hacemos algo para recibirla, si nosotros hacemos el mérito del bautismo, si nosotros hacemos el mérito de los sacramentos que ellos dicen. No, nosotros creemos, hermanos, que la salvación de Cristo, que la justicia que Dios ha logrado en Cristo nos es otorgada a nuestro favor simplemente por creer, simplemente por fe y nada más. Y si alguien, hermanos, pudiera pensar, tengo la salvación porque decidí correctamente. Mira, en el día que predicaron el evangelio había como 200 personas ahí en ese lugar y yo pude creer. Hermanos, ninguno de nosotros pudiera pensar que merece la salvación simplemente porque creyó. Porque en el versículo, en el resto del 8 dice que esa fe ha sido dada como un regalo de Dios. Es un don de Dios que nosotros hayamos podido creer. Así que la fe, hermanos, el acto de creer de lo que otro ha hecho a nuestro favor no puede determinarse como una obra. Simplemente creí lo que otro hizo y me fue dado a mi favor. No puedo considerarla esta como una obra meritoria para que la salvación haya sido dada a nuestro favor. Hermanos, nosotros no solamente estábamos en la miseria, no solo estábamos desprovistos de la justicia que Dios requería para ser salvos. No solamente eso, hermanos, éramos orgullosos y decíamos, yo no necesito de nadie. Yo puedo salvarme por mí mismo. Yo soy una buena persona, yo soy una persona ética, yo soy una persona educada. No solo pasó eso, hermanos, sino que nosotros estábamos orgullosos de lo que nosotros éramos y despreciábamos cualquier obra que otro hiciera por nosotros para salvarnos. Así que lo que Dios hizo, hermanos, es que nosotros éramos unos mendigos que ni siquiera se atrevían a poner la mano para recibir el regalo. Lo que Dios hizo es tomar la mano del mendigo y ponernos el regalo y decir, aquí tienes, porque no puedes satisfacer la justicia de Dios. Él nos agarró la mano también y nos puso el regalo ahí. Así que no hay nada de que podamos jactarnos, hermanos. Nosotros ni siquiera queríamos recibir ese regalo de parte de Dios. Es Dios otorgándonos su regalo. Es Dios dándonos, hermanos, a nuestro favor. La tercera sola, solo Cristo, hermanos. El problema entonces que se tenía con la Iglesia Católica acerca de la obra y de la persona de Cristo no era en sí quién era Cristo y su deidad, sino su obra y la suficiencia de Cristo. Es decir, la Iglesia Católica entiende que Cristo es Dios. La Iglesia Católica entiende acerca de la Trinidad y ellos dicen, sí, Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. En eso no estribaba la situación del debate. La situación del debate para los reformadores era si Cristo era suficiente o si había que hacer algo más aparte de la obra de Cristo. La suficiencia de la obra de Cristo es lo que estaba en el punto del debate. Porque Roma se centraba, hermanos, en un sistema sacramental, como ya he dicho, mediante el cual la gracia de Cristo se transmitía al pueblo a través de un complejo entramado de sacerdotes y sacramentos. Mediante este sistema sacramental, la Iglesia romana controlaba la vida del cristiano desde el nacimiento con el bautismo hasta la muerte con la extrema unción. Es decir, ellos decían, sí, mira, con Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente para salvarte. Pero la Iglesia de Roma decía, pero yo administro eso.
Yo tengo los derechos para administrar esa vida de Cristo y esa justicia de Cristo a tu favor. Yo soy el que aquí reparte. Y lo que los reformadores fueron, hermanos, a debatir es justamente que no debería de haber ningún intermediario, porque Cristo es suficiente. Solo Cristo, hermanos, es lo que permite obtener la salvación. Es Cristo, hermanos, sin más penitencias. Es Cristo sin sacramentos. Es Cristo, hermanos, solo Cristo lo que puede hacernos salvos. Y lo que decía Roma es, sí, es Cristo más María. Es Cristo más la intercesión de los santos. Sí, es Cristo más la mediación de un sacerdote que te quiere declarar justo, que te tiene que declarar justo para que la justicia de Cristo sea aplicada a tu favor. Y lo que los reformadores estaban alegando, hermanos, es Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, Cristo es vasto para salvarnos. No es Cristo más María, no es Cristo más la Virgen, no es Cristo más un santo, es solamente Cristo. Es solamente Cristo. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, hermanos, en el artículo 511 dice de la Virgen María, que la Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella ocupó el lugar de toda la naturaleza humana. Por su obediencia ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. Así que la Iglesia Católica decía, así es Cristo, pero más la Virgen María, que intercede a tu favor y a través de la cual tú puedes obtener los méritos de Cristo. Contrario a la Biblia, que dice, hermanos, que en Cristo, Colosenses 2, 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él estamos completos. Nosotros no necesitamos intercesión de nadie más, no necesitamos de un cura católico, de un padre católico que nos diga que nosotros estamos libres de pecado. No lo necesitamos, hermanos. No necesitamos la intercesión de ningún otro santo. Nosotros no necesitamos nada más que a Cristo para obtener la justicia que Dios requiere para ser salvos. Él es el camino al Padre, según lo que Él dijo, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Nadie va al Padre, hermanos, si no es por medio de Él. No necesitamos otros puentes. Cristo es el único puente. Cristo es el puente suficiente que nos ha abierto el camino de entrada a la presencia de Dios. Cristo es suficiente. Colosenses 1, 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No necesitamos ninguna intervención más. En Él estamos completos. Él es el que nos ha reconciliado por completo con el Padre, hermanos. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios únicamente por la obra de Cristo. Y esta obra de Cristo y esta justicia de Cristo no puede ser administrada por nadie más, sino por Dios mismo, que la pone a favor de quien Él ha amado. Según Él ha predestinado a algunos, hermanos. Él nos predestinó para ser justificados, para poner la vida de Cristo y la virtud de Cristo a favor de algunos. Por tanto, hermanos, no necesitamos la mediación de nadie más. No necesitas que otro te absuelva de tus pecados. Hablando de la iglesia cristiana, no necesitamos un pastor súper ungido que venga y que nos profetice y que nos declare que nosotros vamos a ser siervos y que nosotros vamos a hacer una gran obra. No necesitamos de esas cosas, hermanos. No necesitamos de un pastor con una extrema unción para que ore por ti y entonces tu vida cambie. Tú lo que necesitas nada más es a Cristo. Lo que nosotros necesitamos únicamente es a Cristo. Tú no necesitas ningún intermediario, ningún sacerdote. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Tú te puedes acercar con confianza a este sumo sacerdote. Tú te puedes acercar con confianza y decir: mira mi miseria en la que estoy, mira mis pecados, mira mi vida en desastre, compadécete de mí. Y nosotros tendremos en Cristo un sumo sacerdote que puede compadecerse del estado en el que estamos. No es un sumo sacerdote alejado de nosotros. No es un sumo sacerdote tan superior a nosotros que nos mira con desprecio diciendo: ¿en serio no puedes cumplir los mandamientos de Dios? ¿En serio no puedes andar en la voluntad de Dios? No es un sumo sacerdote que ve nuestra vida y nuestros tropiezos con desprecio, hermanos, sino es uno que está dispuesto a tendernos la mano y a decir: ven, yo te llevo delante del Padre. No necesitamos a nadie más que a Cristo. Solo Cristo es suficiente, hermanos, para salvarnos. Y la última sola, hermanos, solo a Dios la gloria. El fin principal de la salvación que nosotros hemos explicado, hermanos, no es la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha hecho de principio a fin en la salvación por Cristo solamente tiene un propósito y un fin: que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. Hermanos, si nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos dio vida, y luego en nuestro estado de miseria nosotros ni siquiera queríamos estirar la mano para recibir el regalo de salvación, sino que Él nos estiró la mano y nos los puso ahí, y Él hizo completa la salvación posible para nosotros, solamente Dios debe de recibir la gloria. Solamente Él debe de ser exaltado, solamente Él debe de ser glorificado, hermanos. El evangelio no es para que el hombre se sienta orgulloso de algo. El evangelio no es para que el hombre se sienta orgulloso de haber tomado una buena decisión. El evangelio no es para que el hombre se sienta orgulloso de haber hecho una oración de aceptar a Cristo. No es para eso, hermanos, sino es para que Dios sea exaltado. Es para que reconozcamos que Dios salva solamente por gracia, por medio de la fe y a través de la obra santificadora de Cristo. Si Dios nos salva por gracia, si Dios nos justifica gratuitamente por medio de la fe sin obras, y es solamente por la justicia de Cristo a nuestro favor que nosotros somos salvos, entonces solo Dios puede y solo Dios debe de recibir la gloria por la salvación. No hay otra manera, hermanos. Si nosotros creemos en todo lo que yo he dicho en el sermón, entonces solamente Dios debe de recibir la gloria. Dice Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para gloria de quién, hermanos? Para gloria de Dios. Para que Dios reciba toda la gloria, hermanos. De manera que nosotros podemos decir entonces, como el apóstol Pablo termina en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede estar aquí diciendo: yo merezco la salvación, Señor. Mira qué buena persona soy. Señor, ahora entonces bendíceme. Entonces ahora tú me debes de dar todo lo que el evangelio de la prosperidad dice. Tú me debes de sanar, tú me debes de restaurar mis problemas, tú me debes de hacer lo que yo digo, porque yo te elegí, Dios. No, hermanos, no es para que nadie se gloríe. El único que se puede gloriar de esto es Dios. El único que debe de recibir gloria es Dios por lo que Él ha hecho. Si nosotros hemos mirado correctamente el evangelio de la gracia, hermanos, nosotros podemos decir como Pablo en Romanos 3, ¿dónde está pues la jactancia? ¿De qué te puedes jactar si tú has sido salvo por Cristo? ¿De qué te puedes sentir orgulloso? ¿Del estado en el que estabas? ¿De la vida de pecado que llevábamos antes? ¿De la podredumbre de nuestra vida, de nuestro corazón orgulloso? ¿De eso nos podemos sentir orgullosos? ¿De eso nos podemos jactar? ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado o llamado justo por Dios por la fe sin las obras de la ley. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos reunimos y cantamos acerca de la gloria de Dios por medio de Cristo. Si no, entonces estaríamos cantando aquí acerca de nosotros mismos y nosotros estaríamos diciendo: debemos de recibir gloria porque hemos aceptado a Cristo. Mira qué inteligentes somos, qué buenas personas somos, qué atinados somos, elegimos a Cristo.
Los otros no eligieron a Cristo, pero nosotros tomamos nuestra buena decisión. Eso es una farsa, hermanos. Nosotros cantamos acerca de la gloria a Dios porque Él ha hecho todo en Cristo. ¿Por qué predicamos el Evangelio, hermanos, que apunta a Cristo? Porque Él debe de recibir la gloria. Solamente Dios es el que recibe gloria a través de lo que Él ha hecho. Este es el punto principal de la salvación que Dios ha planeado, el punto cumbre de la salvación que Dios ha ejecutado en Cristo. Solamente Él debe de recibir la gloria. Esto deja al hombre sin crédito alguno. Esto deja al hombre, hermanos, con la boca cerrada. ¿De qué nos vamos a jactar? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Señor, estoy aquí ante tu presencia, mira por mis buenas obras y por mis méritos, por mi esfuerzo, por mi disciplina. No, hermanos, solamente Dios debe de recibir la gloria. Por eso, hermanos, en la eternidad, según dice Apocalipsis, nosotros cantaremos, hermanos, y daremos la gloria a Dios, porque solo Él merece la gloria. Por eso cantaremos acerca de las glorias de la cruz y diremos, Señor, yo estaba muerto y tú me salvaste, tú me diste vida y tú me trajiste hasta aquí, Señor. A ti sea la gloria. No hay mérito o esfuerzo, hermanos, que reconocer al hombre. El hombre solamente es receptor de la salvación que por gracia Dios le ha dado. Así que la salvación declarada en las Escrituras, la salvación que Dios ofrece, quita al hombre del centro de la ecuación. No es el hombre el que está en el centro como receptor de toda gloria, hermanos, por haber aceptado la salvación en Cristo. No, esto coloca a Dios en el centro de todo, para que solamente Él reciba la gloria. Estas doctrinas colocan a Dios en el centro del plan redentor para que solamente Él sea exaltado, hermanos. Lo dice así Pedro, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo Él debe de ser glorificado. El Evangelio, hermanos, es el despliegue de todos los atributos de Dios en operación. Todos los atributos de Dios fueron puestos en operación para lograr la salvación por Cristo. Un Dios justo y santo al mismo tiempo. Un Dios que odia el pecado, pero que lava pecadores para venir para hacerlos llegar a su presencia. El Evangelio es la mayor demostración de la gloria de Dios, hermanos. Si tú miras la cruz de Cristo, ahí la gloria de Dios resplandece, hermanos. Ahí se ve intensamente su amor resplandeciendo, su justicia resplandeciendo, su longanimidad resplandeciendo. En la cruz de Cristo se ve, hermanos, con toda claridad la gloria de Dios. De manera que nosotros no podemos jactarnos de nada a nuestro favor. El entendimiento correcto del Evangelio de Jesucristo entonces nos hace vivir centrados en Dios. Mira, hermanos, nosotros podemos decir, sí, claro, la gloria se la lleva Dios. Sí, claro, la gloria es de Dios. Sí, yo entiendo intelectualmente que la gloria es para Dios. Pero luego nosotros podemos vivir vidas, hermanos, que nos hagan pensar que en realidad la gloria la necesitamos nosotros o la requerimos nosotros. Luego, a través de nuestra vida, nosotros podemos decir y manifestar, sí, Dios hizo todo esto, pero que la gloria sea mía. Que la gloria sea mía por andar como un siervo fiel, porque obedezco a Dios, porque ando en sus caminos. Que la gloria me la den a mí. Pero el entendimiento correcto del Evangelio de Jesucristo nos hace vivir vidas centradas en Dios y no en nosotros mismos. El correcto entendimiento de estas doctrinas nos hace darle la gloria solo a Dios y que Dios transforme cada área de nuestra vida de modo que Dios reciba la gloria en todo, en cada área de nuestra vida. Si nosotros entendemos estas doctrinas, nosotros querremos que Dios reciba la gloria en nuestro trabajo. Nosotros desearemos que Dios reciba la gloria cuando somos padres, madres, cuando somos hijos, cuando venimos y ejercemos un ministerio, cuando venimos y predicamos. Nosotros desearemos que Dios reciba toda la gloria, hermanos. Nos quitará a nosotros del centro y pondrá a Dios en el centro para que Él reciba la gloria que merece. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice, ya sea que comas o bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Porque solo Él merece la gloria, porque solo Él merece ser exaltado. Y también, hermanos, permite que la iglesia ponga en el centro a Dios como se merece y no al hombre. El gran mal de nuestros días
La gran queja en nuestros días, hermanos, es que diciendo que abrazamos las doctrinas reformadas y lo que se persiguió en la Reforma es que nuestros cantos tengan que ver con hacernos sentir bien a nosotros en lugar de darle la gloria a Dios. El gran mal que tenemos ahora, hermanos, es que a través de la exposición de la palabra o de los sermones, nosotros estemos buscando la gloria del hombre, tratando de empoderar al hombre y diciéndole que el hombre es bueno y que puede lograr todo lo que se proponga. El gran mal que tenemos en nuestros días, hermanos, es que todo lo que hagamos en nuestra liturgia como iglesia tenga que ver con satisfacer al hombre. Así que si una iglesia no entiende perfectamente que solo la gloria la tiene Dios, entonces todas las actividades que hará la iglesia estarán en torno al hombre y no en torno a Dios. Haremos música para agradar al hombre, haremos sermones para agradar al hombre, haremos actividades para agradar al hombre, haremos conferencias para agradar al hombre. Todo será en torno al hombre. Pero la Reforma persiguió esto, hermanos, que solo Dios debe de recibir la gloria. No a nosotros, Señor, dice el Salmo, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. A tu nombre, Señor, es quien debemos de dar gloria. Hermanos, si nosotros no tenemos una iglesia que abrace estas doctrinas, entonces la iglesia se deslizará siempre en dar la gloria a los asistentes, a los miembros y no a Dios. Alguien tiene que estar en el centro de gloria, o es Dios o somos nosotros. El gran mal que tenemos, hermanos, es esto, que las iglesias llamadas cristianas, incluso reformadas, están siguiendo la gloria de los hombres y persiguiendo que el hombre se sienta bien, que el hombre se sienta cómodo. Pero hermanos, si nosotros entendemos el evangelio de la gracia solo por fe, solo por Cristo, nuestras vidas entonces tendrán como propósito final darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Si nuestra iglesia no abraza estas doctrinas, hermanos, que sostienen el evangelio, entonces tendremos toda clase de desviaciones. Entonces nuestros cultos serán cultos ofertando milagros, ofertando prosperidad, dando profecías. ¿Por qué? Porque el hombre es el centro. Porque como el hombre fue tan bueno para aceptar la salvación de Cristo, pues entonces el hombre debe de recibir todo esto. Es incluso lógico, hermanos. Si Dios no está en el centro, el hombre está en el centro. Y podemos decir que somos convocados por causa de Dios, pero estaremos alabando al hombre. Por eso es necesario, hermanos, volver a lo que motivó la Reforma para ver si nosotros andamos en la misma línea siguiendo lo que la Escritura dice. Puedo concluir, hermanos, quiero concluir en este mensaje. Dado que todas las olas, hermanos, alumbran hacia la cruz de Cristo y el evangelio que Dios ha dado por gracia, quisiera ilustrarlo de esta manera, hermanos, y concluir así. Ayúdenme a ir, hermanos, al evangelio de Juan, capítulo 5. El evangelio de Juan, capítulo 5. Y voy a leer del 1 al 9, hermanos. Van a decir, ¿qué tiene que ver el paralítico de Betesda con las 5 solas? Ya lo verán, hermanos, ya lo verán. Capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estante llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Miren, hermanos, la gracia de Dios revelada en este hombre. Había ahí una gran multitud de enfermos que querían ser sanos. Todos estaban compitiendo y poniendo sus esfuerzos para poder ser sanos, para que cuando el agua se moviera, entonces ellos fueran rápido al estanque y pudieran ser sanos. Pero el Señor Jesús aparece ahí, hermanos, y no va con toda la multitud, va con un hombre en particular, que el hombre ni siquiera llamó a Jesús, que el hombre ni siquiera estaba queriendo que Jesús le ayudara. No es el hombre intentando acercarse a Jesús, es Jesús yendo a ese hombre. Es Jesús yendo al que tenía mayor incapacidad para ir, hermanos. Todos procuraban por sus propios esfuerzos, hermanos, tratar de alcanzar la sanidad. Pero había un hombre allí que hacía 38 años estaba deseando y esperando la sanidad. Y se esforzaba, por lo visto, porque él dice: cada vez que yo quiero bajar a tocar el agua, y no me meteré en si esto era realidad o no, si era un ángel que movía el agua realmente o era un mito, no me voy a meter en esto, hermanos. Lo que el hombre dice es que él, cuando quería alcanzar la sanidad por medio de tocar el agua, cuando se movía, otro bajaba antes que él. Esto nos dice que ya lo había intentado varias veces. Nos deja ver que él ya se había esforzado por eso, pero a pesar de eso, en 38 años no lo había logrado. Tuvo que ser Cristo yendo hacia él. Y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no, hermanos? Pero ¿quieres ser sano? ¿Y qué responde el hombre, hermanos? Claro, quiero ser sano, sí quiero ser sano. ¿Eso es lo que responde el hombre? No, él da una excusa y dice: mira, yo trato, yo intento, pero no puedo. Mi estado no me permite alcanzar la sanidad. No puedo por mis méritos, no puedo por mis obras. Este es el mendigo, hermanos, que necesitaba la ayuda de otro. Él está explicando y diciendo: yo no puedo ser salvo. Yo no puedo, yo intento ser buena persona. Yo intento conformarme a la ley de Dios. Yo intento hacer lo que Dios dice, pero por más que intento, no puedo ser sano de mi pecado y de mi maldad y de la corrupción de mi vida. Me vuelvo a encontrar en la misma condición. Así que el Señor, misericordioso y de gracia, hermanos, le otorga sanidad. ¿Por qué? ¿Por qué mérito del hombre? Por ninguno, simplemente porque el Señor quiso. Ahora, ¿el Señor pudo haber sanado a cualquier otro? Sí, pudo haberlo sanado, pero el Señor se centró en él, porque lo amó, porque su misericordia quiso ser derramada sobre él. Así que Jesucristo le dice: levántate, sé sano. ¿Cuántas obras intervinieron ahí de este hombre? Ninguna, hermanos, ninguna. Incluso ni siquiera se lo pidió al Señor Jesús. Él recibió la sanidad solo por gracia, por medio de la fe y solo por Cristo. ¿Para qué? Para que Dios recibiera la gloria y que la vida de este hombre tuviera un propósito: glorificar a Dios. Cualquier iglesia, hermanos, que no predique el evangelio de Dios solamente por gracia, solo por fe, solo por Cristo, para dar la gloria a Dios, está predicando un evangelio distinto al de las Escrituras. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas: si alguien predica un evangelio distinto a este, sea maldito. Y podemos decir: espérate, Pablo, no te pongas en ese tono. No, Pablo dice: y otra vez digo o repito, sea maldito. Así que nosotros, hermanos, debemos de revisar que nosotros estemos siguiendo el verdadero evangelio de Jesucristo y que nuestras vidas estén caminando en torno a darle la gloria a Dios. Que nuestras vidas deseen darle la gloria a Dios, que nuestras vidas se conformen a sus mandamientos, andando en su voluntad, porque Él merece toda la gloria. No para ganar la salvación, no para acumular méritos para la salvación, sino porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio la salvación. ¿Qué más podemos? ¿Cómo podemos vivir la vida de otra manera, hermanos? ¿Cómo podemos vivir con otros afanes más importantes que darle la gloria a Dios si Él nos amó en el estado de putrefacción en el que estábamos?
¿Cómo podremos anhelar otra cosa? No, hermanos, si tú has recibido la salvación de Dios por medio de Cristo, a través de la fe y solo por gracia, entonces debemos de vivir para darle la gloria a Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has permitido recordar acerca del Evangelio y a través de estas 5 solas, Señor, en donde tú permitiste que este movimiento se llevara a cabo. En días pasados nosotros recordamos esto, Señor. En días pasados nosotros recordamos que un día tú levantaste un hombre imperfecto, pecador, para que promulgara, Señor, estas doctrinas de regreso a la Escritura. Señor, es fácil recordar esto. Es fácil decir que somos reformados. Es fácil decir que pertenecemos a una iglesia reformada. Es fácil decir que entendemos el movimiento de reforma. Oh Padre, pero qué difícil es vivir para tu gloria en todas las áreas de nuestra vida. Qué difícil, Señor, por causa de nuestra corrupción carnal, es vivir para darte la gloria en todo lo que hacemos, Señor. Concédenos, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor, amado Padre, a darte la gloria, a que tú seas el primer lugar, amado Dios, a que tú, Señor, seas lo más importante en nuestra vida, a que a ti, Señor, te demos la alabanza y la adoración y nuestras vidas estén sometidas a tus mandamientos y a tu voluntad para que tú recibas la gloria, amado Padre. Oh Señor, quebranta todo orgullo de nuestro corazón. Oh Señor, humilla nuestro corazón, Padre, deshaz nuestra altivez de corazón y no nos hagas pensar que nosotros hemos ganado algo en sí mismo, que nosotros somos mejores que alguien, que nosotros somos superiores que alguien, que nosotros tenemos las bendiciones que tú nos das, porque nosotros sí hemos sabido decidir. Señor, quita esa basura de nuestro corazón, Padre, y ayúdanos, Señor, a mirar tu gracia. Ayúdanos, Señor, a comprender en el estado en el que estábamos, amado Padre, y luego, Padre amado, poder andar dándote gloria en todo. Oh Señor, ayúdanos, Padre, que nuestros afectos, que todos nuestros afectos y que toda nuestra vida esté centrada en darte la gloria, Padre. Señor, gracias te damos nuevamente por Cristo, por tu obra. Gracias, amado Señor, porque nos has salvado gratuitamente, sin ninguna obra, Señor, requerida para ello. Nos has salvado solamente por la fe y porque Cristo ha cumplido la justicia que tú demandas para ser salvos. Gracias te damos, amado Padre, y ayúdanos a permanecer como una iglesia que te dé siempre a ti la gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Ya estamos terminando.